YouTube fue la matriz de todo nuestro conocimiento, y también aprender como otros modelos de comercio, de comercialización, de producción que rompan con la idea empresarial, corporativa que uno tiene de tratar de vivir de nuestro laburo, nuestro oficio, pero buscando alternativas. Básicamente eso es una editorial independiente, es una alternativa a un libro que se puede conseguir en cualquier parte. Una editorial independiente propone un discurso, digamos, contrahegemónico a ese libro que lo pueden encontrar en cualquier librería, y la editorial independiente crea algo que no se encuentra en otro lado, la voz disidente siempre. Sí, buenas noches. Coincido en lo que dice acá el compañero, y también en esta cuestión de que nuestras editoriales, lo que además de todo lo que él dijo, es proponer nuevas voces también, voces que habitualmente están un poco medio que quedan detrás de un muro que ponen las grandes editoriales por los costos que significa una edición. Nuestras tiradas siempre no llegan a los 10.000 ejemplares, ni en sueño, ni en todo nuestro catálogo creo que llegamos a 10.000 ejemplares, pero más allá de eso, yo creo que uno de nuestros nortes, digamos, es darle voces o dar el espacio para que las voces nuevas, las voces que son parte de la identidad nuestra, nos hablen y hacer libros que nos somos nosotros, pero también es un público que queremos que se expanda más, digamos, a otras regiones y no solamente a las provincias de las cuales somos originarios cada uno de nosotros. Hola, yo soy Alejandro, vengo de Tras la Sierra, de Córdoba. No soy editor, pero tenemos un proyecto de una productora que se basa en la poesía a través de todas las artes, y tenemos un espacio donde movemos editoriales independientes, vamos a muchas ferias, y yo tengo como un punto de vista que obvio es distinto al de los compañeros, en el sentido de que veo más allá del trabajo de la edición, veo el laburo que hay que hacer para mediar para que las ediciones independientes se muevan, lleguen a los lectores, generen como el lector y los espacios. Y nada, me encanta este espacio, me encanta que estos espacios se multipliquen. Hay algo re poderoso políticamente en las editoriales independientes que tiene que ver con lo material, con el cuerpo, con otra manera de pensar la cultura, con otra manera de pensar en la producción intelectual, en cómo valorizar eso, cómo monetizarlo. Es un universo re amplio, a mí me interesó siempre, y trato de ir moviendo libros que yo creo que aportan a esta contrahegemonía que decía el compañero, que me parece que es re necesaria. Cuando uno encuentra una feria del libro independiente y se encuentra con los libros, con las ideas que ahí se mueven, hay una propuesta de futuro, como que hay un deseo, un sueño dando vueltas ahí, y eso me parece re necesario. Y eso. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo, soy de Santiago, coeditor de Tóxicos, que es una revista y editorial artesanal. Mi compañera Rocío Villa no pudo venir a Catamarca. Qué bueno eso que dijiste, que nuestras tiradas no llegan a los 10.000, pero qué bueno, digamos, que no llegan a los 10.000, o sea, esta idea, digamos, que para hacer una editorial hay que publicar, digamos, cuanto más mejor, digamos, con esta idea de que estar en todas partes, en todas las librerías, en muchas provincias, como si fuera copado, digamos. Cuantitativamente hablando, quizás sea copado para la economía editorial, pero convengamos que no todas las editoriales independientes pueden lograr eso. En el sentido de la edición independiente me parece que me gusta pensarlo como un ecosistema en la que proliferan
proyectos muy diversos. O sea, tenemos la edición artesanal, la cartonera, la autopublicación artesanal también y demás. O la autopublicación paga, por ejemplo. Hay muchas editoriales, por ejemplo, que son de servicio y demás. Pero también hay grandes editoriales independientes. O sea, que tienen un gran capital simbólico, un gran capital económico, y que entonces, bueno, digamos que son independientes en la medida en que publican lo que quieren publicar. Bueno, pueden pagar traducciones, lo pueden llamar a Martín Cohen y decirle, bueno, necesitamos un ensayo, qué sé yo, viola, digamos. Pero también hay editoriales independientes pequeñas, o sea, de pequeña escala, quizá un poco más cercana a lo que es la edición artesanal y demás. Lo que venían diciendo los compas acá me hace pensar, por ejemplo, en la importancia, digamos, de la biodiversidad, pero sobre todo de la librodiversidad, que es algo de lo que poco se habla, digamos. O sea, siempre hablamos de la biodiversidad y no sé cuánto que está copada, y la polifonía y demás, y la diversidad de voces, pero también vayamos a la cuestión material, digamos, a la cuestión de los procesos. O sea, digamos, el libro industrial hace un par de décadas viene siendo el mismo, ya sea anagrama, ya sea, no sé, Tim House o demás. Pero en cambio, la edición independiente a pequeña escala, me parece, la edición cartonera, sobre todo la edición artesanal, el dispositivo libro, la materialidad, tiene un rol fundamental. O sea, ya hablamos de diseño, pero un diseño que se conecta, me parece, de manera muy piola, digamos, con lo que es la identidad del proyecto, con esa militancia, con esa fuerza, con ese énfasis, digamos. Y en ese sentido, digamos, me parece que la edición independiente, y sobre todo a pequeña escala, la edición artesanal, cartonera, apuestan, digamos, por no solamente otros libros, sino también por otras lecturas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Bueno, adhiero a todo lo que dicen los compañeros. La verdad que para mí estos son espacios en lo personal, aprender un montón. Yo hago más que nada autopublicación con mi compañera, Caro, y es inicialmente un proyecto de viaje. Después, como mostrábamos el viaje, surgió el formato fanzine como la herramienta, y en eso también muy aprendiendo, descubriendo este mundo, el tema de la autopublicación, que también las editoriales independientes como que son claves para encontrar las nuevas voces, que también me parece súper interesante, y espacios como este. Porque bueno, muchas veces está ese ideario de que el libro, entre la virtualidad, lo analógico, se va perdiendo, pero estos espacios te demuestran todo lo contrario. O sea, cada vez se imprime más, es más accesible, tecnologías que antes eran como más difíciles de conseguir. Si bien hay un tema cierto, los papeles y demás, mucho más complejo, y es más caro para proyectos así de pequeña escala, es accesible, y estos espacios son claves. Son fundamentales que haya este público, que busquen estas nuevas voces, estos nuevos formatos, porque también lo que hablamos de esto de materialidad, acá hay una exploración constante en la edición, en las voces que uno encuentra, los autores, las autoras, como que me parece clave seguir apostando a esto y darle para adelante, que me parece que, por ejemplo, yo desde mi perspectiva soy de Jujuy, si bien el proyecto es viajero, ahora he estado más que nada en el norte, y veo que hay una semillita que está creciendo, como que falta mucho, pero hay como mucha fuerza, hay muchas editoriales nuevas, muchos autores que encuentran dónde canalizar sus voces, y me parece genial. Más que nada es lo que puedo aportar. Sí, bueno, nosotros desde el punto de vista de cómo, cuando se refería a la cuestión de la creación, cuando nosotros decidimos por hacer un editorial, fue como uno de mis compañeros, yo creo que se fue ya, mi editor también, él decía, bueno, hagamos una editorial y que se joda, no sabemos cómo le va a ir, no sabemos cómo se hace, iremos sabiendo. Y la idea era más que nada poner digamos, en conocimiento de un público más grande que el de nosotros 3 o 4, de lo que se pensaba en esta provincia, en Catamarca, y que se pensaba generalmente en los círculos académicos, en la universidad, por ejemplo, y que quedaba todo para un círculo muy pequeño de gente,
y que por el lenguaje en el que estaba escrito, en el que estaba enunciado, era difícil de acceso para todo el resto del mundo. O sea, no porque nadie sepa leer ese lenguaje, sino porque a nadie le interesa llegarse de esa manera. Entonces habíamos propuesto no simplificar para tratar, como decirlo, lo tratamos de tonto al lector y bueno, le vamos a simplificar para que entienda, sino hacer un libro que sea masivo, en el sentido de que va masivo de a nuestra escala, claro, entonces, pero que fuera ya exceder, digamos, el ámbito estrictamente académico, a pesar de que nuestras primeras colecciones son libros de índole académica, pero que hablan del pensamiento desde el punto de vista filosófico, sociológico, de la crítica sobre Catamarca estrictamente, para una manera de decir, bueno, nosotros antes de que venga alguien, que no está mal que venga alguien y diga, porque el problema de ustedes es hacernos un diagnóstico nosotros mismos y decir, bueno, el diagnóstico es nuestros problemas están acá, y bueno, ese pensamiento fue el que nosotros en la colección primera que iniciamos fue, bueno, nosotros queremos decirle a los catamarqueños, decirle a quien nos lea de donde sea, esto es lo que nosotros pensamos sobre nosotros mismos. Y ya era una manera de ir en contra del pensamiento ese que nos venían a decir siempre, bueno, lo que pasa es que ustedes, de hecho nuestra colección se llama, hablamos de robo esta tarde, de los robos de video, esta tarde, no, perdón, en una de nuestras colecciones, la primera con la que iniciamos, tiene el nombre de una estudiosa que estudia un pueblo del interior de Catamarca y dice, bueno, ¿qué es esta gente? Bueno, esta gente es esto, y nosotros tomamos esa frasecita definitora para nombrar la colección, porque estábamos nombrando, decir, bueno, es como pasa, apropiándonos de alguna manera de una definición para nombrarnos a nosotros mismos, que pasó con montones de casos. Por ejemplo, los villeros, les decían villeros, la gente que no era villera, y de pronto el villero dice, sí, yo soy villero, y desarmar de alguna manera el discurso que vos decías hegemónico, ¿no? Y lo fuimos y estamos en ese laburo. En ese laburo hemos hecho las colecciones de poesía y nos vamos ampliando un poquito ahí dentro de, como digo, lo que nosotros podemos, y que, como el secretario compañero también, explorando formas, dando a conocer voces que tienen que ver no tan solo con lo estrictamente literario, sino con los ilustradores, poniendo, digamos, en conocimiento ilustradores, dibujantes, pintores que pueden aportar, digamos, al arte de tapa y todo lo demás. Me gusta a veces a mí pensar, por ejemplo, que creo que siempre cuando escucho a alguna editora, lo que a mí me parece nada Cajonera, dice esto que estamos diciendo básicamente acá, digamos que comenzamos con la editorial, básicamente como ahí a todo motor, pero con poca experiencia. O sea, me copa saber, digamos, que la mayoría de los editores dependientes, las editoras independientes, escriben, lo cual es fenomenal. Por otra parte, me gusta pensar una pregunta, digamos, básicamente es como que el espectro, todo lo que escriben en algún punto quiere publicar. Eso es como el espíritu que ronda. Ahora bien, o sea, ¿cuántas de esas personas que escriben, poetas, escritores, escritoras, están dispuestos, por ejemplo, a meterse en este lío de la edición, que implica mucho lío, digamos, y es una apuesta, digamos, no solamente por la cuestión esta de, bueno, tengo una editorial, tengo la idea de poner a circular estos textos, estos autores y demás, sino también, por ejemplo, pensar la cuestión esta de la autopublicación, pero en un sentido creativo, y no, bueno, la clásica autopublicación de la típica esta del pibe que va a una imprenta o una editorial de servicio y bueno, porque tiene guita, saca su libro, digamos. No, acá, digamos, me gusta pensar esta cuestión de un escritor, una escritora, que dice, bueno, en mi texto, mi rol de escritor, de escritora no termina con la producción del texto, sino que también podemos hablar, por ejemplo, de una escritura aumentada, o sea que expandir la creatividad más allá de la textualidad, más allá de eso que básicamente se conoce como literatura. Para mí, por ejemplo, no sé, yo siento que literatura, en todo caso, o sea, poco tiene que ver con la escritura. Para mí, escribir es escribir.
pero básicamente como que literatura tiene que ver con la publicación, con las editoriales, con la venta, qué tan conocido soy, con la circulación, con el canon, el famoso canon, digamos. Pero esto, digamos, o sea, la edición independiente, la edición artesanal disputa el canon, porque interviene en la realidad, en ese campo literario, ensayando, digamos, lo alternativo, y eso me parece como lo fundamental, o sea, con otras poéticas, otros autores, autoras, otros modos de producción, digamos, lo cual me parece, por ejemplo, si uno no es de clase media, digamos, si uno nació en una casa en la que tu viejo o tu vieja son laburantes, como en mi caso, por ejemplo, entonces, por ejemplo, la autogestión, el laburo con las manos, o sea, el hacer libros con las manos de manera artesanal, para mí no tiene nada de flashero, digamos, no es, ¿qué es eso, digamos? ¿Qué horror, digamos? No, en todo caso, para mí eso es ese dispositivo hecho con las manos, por ejemplo, o esos dispositivos hechos a pequeña escala, que se relacionan de otra manera, digamos, con el texto. Y en todo caso hay un soporte que es coherente, digamos, con lo que uno puede leer. Pero digamos que también, por ejemplo, con esta diversidad de libros que uno puede encontrar, uno también puede comenzar a leer dispositivos, o sea, libros, diseños, imágenes, fotos. O sea, digamos que acá en la edición independiente, en la edición artesanal, uno con esta economía pequeña, con esta producción a pequeña escala, consciente, con una visión netamente de catálogo, digamos, puede hacer, digamos, lo que el sistema industrial de publicación no lo hace, no porque no puede, sino porque no quiere, en realidad. Porque no les conviene, digamos, en el sentido económico y demás. Bueno, yo siempre tengo la manía de volver a la consigna, digamos, la escolarización la tengo muy integrada. Esto de cómo crear el proyecto independiente y no morir en el intento, me parece que va un poco por el lado de lo que dice el compañero de Tóxiques. Disputar hasta lo más obvio, digamos, o sea, creo que, y esto lo hago como invitación, digamos, cualquier persona que quiera animarse a editar, o ya sea artesanalmente o a aprender las cuestiones de diseño básicas y además a animarse a editar un texto, lo cual no es algo menor, digamos, o sea, tener que entrar en un diálogo con la persona y disfrutar sentido y disfrutar coma y esas cosas que son internas del texto o autoeditarse también. Creo que como único consejo, como única, no sé, ley primera, sería como cuando uno hace este tipo de publicación, este tipo de laburo, tiene que saber que está yendo contra la marea, contra un mundo que tiende siempre al monopolio no solo de la venta de libros, sino al monopolio del sentido de qué es un libro, digamos. Entonces, creo que tiene que ver también con tratar de, no sé si de disputarlo, la verdad que plantearle a la hegemonía de las grandes editoriales no es el propósito que yo busco. Sí, creo que lo que está bueno pensarlo es como, bueno, hay un canon, la idea no es ser el canon, sino que haya como contrahegemonías pequeñas, dispersas, que amplíen los sentidos, que no haya un canon y una contrahegemonía solamente, porque eso también queda como en lo bipolar solamente, y hay que apostar siempre por la multiplicidad, no solo de las voces, sino también del formato. O sea, como que es un libro, tiene que ver también con innovar el concepto del mismo libro, o sea, buscarle formas extrañas, innovar en el diseño, innovar en las propuestas, de una forma en la que una persona pasa por una mesa y diga, wow, esto es un libro, y plantearle ese conflicto también tiene que ver con una formación de lectores, de mostrar otras posibilidades de publicación y de hacerle entender el valor de eso. El problema es que uno se da cuenta tarde, el problema es cuando el monopolio se da cuenta que hay una idea buena, hay algo redituable, lo copta. Entonces, en cualquier momento le puede hacer alguna editorial grande, va a sacar un formato alternativo que seguramente robó de alguna feria independiente, porque eso es lo que pasa, cuando empieza a ser redituable, sea monetizable para los grandes monopolios, esa idea pierde la originalidad porque entra ya en el sistema masivo de producción. Creo que esto que comentábamos, digamos, la importancia de
de innovar constantemente, de apostar a una creatividad que irrumpa con lo que es el formato libro, con lo que se lee, con lo que es la buena literatura, qué es la mala literatura, con todos esos preconceptos que la gente en general que consume literatura, que consume textos, que somos todos, tiene. Entonces, de paso, yo en general doy talleres y tengo como esta respuesta de yo escribo mal, o nunca escribí. Entonces creo que las editoriales independientes se gestan también por ese deseo de animar a la gente a decirle, che, no, mirá, o sea, esto está bueno, hay una idea original, hay una creatividad ahí, en un mundo en el que ser creativo es súper difícil, o sea, está todo inventado, es muy difícil llegar a una idea completamente nueva y creo que para eso elaboramos, ¿no? para darle una oportunidad a esas ideas nuevas. Hoy fui a conocer la casa de una amiga en la carrera y es una casa que se le está haciendo a ella con el compañero y traigo esto porque me parece como súper ahí atinado. La sensación que me dio al entrar a la casa era como que la casa estaba construida con mucho más que materiales. O sea, y eran cosas que habían recolectado de por ahí, habían visto cómo ponerla y habían usado la creatividad al máximo y estaba ahí jugando toda una cuestión de dónde vienen los materiales, hacia dónde van los materiales. Y pienso que un libro pasa lo mismo también. Pasa lo mismo en el sentido de que el cuerpo se comporta de otra manera políticamente, digamos, cuando atraviesa otros procesos y cuando busca otro objetivo. Y es súper interesante. Yo pensaba recién cuando lo escuchaba, pensaba en, digo, esto también tiene una génesis, o sea, tiene una historia. Hace 30 años había muy pocas editoriales independientes. Y yo recuerdo Vox, cuando yo conocí Vox de Bahía Blanca, que es una de las primeras, las más viejas, bueno, ver cómo laburaban el catálogo era fascinante, o sea, era tal vez el libro más interesante para leer, era ver cómo se estaba construyendo el catálogo de esa editorial independiente, ¿no? Digo, a veces ahí hay un valor que es muy difícil de pesar, de monetizar. Pero cuando vuelvo a ver a Tóxico, que yo lo conocí hace 5 años, cuando tenía 4 o 5 años tenían un libro, y ahora veo todo el proceso, los autores que están rescatando, cómo lo editan, digo, miércoles. O sea, acá se está dando un proceso que es súper interesante, que si bien es lento, o sea, porque no, la velocidad si la comparamos con monstruos del capitalismo es súper lento, no dan las manos, no alcanzan las manos. Está pasando que vamos a ciudades del interior que antes no tenían ninguna editorial independiente y ya hay 1, 2, y esa 1 y 2 ya están conectadas, ya están viajando, ya están yendo, ya están haciendo esto que NOA, como yo soy de Tras la Sierra, para mí el NOA incluye Tras la Sierra. Sí, bueno, era tierra de Facundo, che, o sea, era de la montaña por el otro lado. Pero bueno, yo creo que también esa cuestión territorial, hay una cuestión política territorial que se ve en la materialidad de los libros. Y es súper interesante ver cómo también estamos generando, además de voces nuevas, también rescate de voces re necesarias. Y no disputamos el canon, pero sí se generan colmenitas así chiquititas donde se prende una luz y hay 20 personas ahí metiendo ideas, que me parece que hace falta que eso crezca, que eso se prenda. Propone creatividad, nos permite, digamos, pensar nuevas ideas para ver si cambiamos las cosas como están, ¿viste? Me parece que es re necesario. Eso. No, gracias. Bueno, para agregar un poquito más a todo lo que se dijo, que puedo decir la importancia de las redes, de esto, de juntarse, charlar, encontrar los espacios, de aprender y de ver, bueno, capaz eso, yo desde la autopublicación, por ahí te cuestan algunas partes, porque qué sé yo, a mí me gusta más escribir, me gusta editar, pero ya el tema de ponerle de venta, ya está bueno que haya otro factor, otra gente que pueda hacer eso, como que es clave estos espacios y esta comunión y charlar y saber que cada uno puede aportar y
y enriquecer lo que podemos hacer desde cada lado. Pasa mucho en este oficio del independiente que terminamos haciendo todo, ¿no? Pero también está bueno abrirse un poco más a aprender. Y bueno, y eso de que hablamos también de animar, porque de animarse y que cada uno puede escribir y la riqueza es esa, o sea, vos como lector, lectora, vas a agarrar algo puro, o sea, no tiene nada de filtro, o sea, esa es una gran diferencia que hay con las grandes editoriales y esto que hablamos de los cánones. Vos agarrás a un autor que no sabe ni quién es, va a hacer una apuesta total, porque ¿quién puede ser este loco? Te lo va a vender un editor que lo hizo, que lo conoció, o el mismo que escribe, y como que ahí también hay un contacto que es directo, o sea, eso es como, yo siempre hablo de las ferias de productores de alimentos, es como ir a una feria agroecológica, y bueno, no, yo coseché esto, el tomate, porque lo mismo, el autor o el editor va a estar ahí, y hay un trato, un espacio tan puro, que me parece que es súper rico también para rescatar, alimentar y apostar. Cada vez que veamos quién será este loco, decir, bueno, a ver, le tiro. Yo mismo me pasa, a veces voy y veo y entre el autor conocido y este otro que no sé, bueno, después me cacheteo, no, che, tengo que hacer porque yo mismo me quejo de eso, pero me parece re importante eso también. Yo quería lo que decías recién en las redes que tienen, no tan solo las redes que vamos tejiendo, porque bueno, nosotros en este año recién hemos empezado a salir a ferias, porque nosotros nacimos el año pasado, así que estamos nuevos como editores, hemos cumplido en el mes que pasado, recién un año, y bueno, fue ir a Tucumán en febrero, conocer gente, y después, bueno, por laburo más que nada de uno para poder vivir, porque no vivimos de las ediciones, lamentablemente, ojalá. Pero bueno, fuimos a Santiago hace unos días, que nos encontramos con ellos y ir viendo, encontrándonos a veces en otras provincias, gente que es de otro lado y conocer que yo, como dice recién cartonera, la Juana Cartonera de Jujuy, por ejemplo, Santa, sí. Y encontrarlos ahí, quedar conectados a partir de eso, de otras formas distintas de editar. Y también las redes, nosotros hemos nacido en época de pandemia, de hecho nuestra presentación fue el primer libro nuestros primeros libros, presentamos 2 en la misma fecha y que coincidió con presentación de Editorial Íntimo, fue el primer acto cultural que se hizo en Catamarca en pandemia, o sea, lo primero que se habilitaba. Y entonces, como muy fuerte, todo lo demás era un trabajo de redes sociales nada más. O sea, nos conocemos todos las caras por los cuadraditos así de chiquitos de la red, del Zoom y todo lo que fuera. Entonces, yo creo que eso también nos ha dado cierta cancha a la hora de difundir el material, de otra forma de difundir, y a los que no hablamos mucho en público, tal es mi caso, de tener que hacerlo. Ir a hablar con las librerías para que nos vendan. Yo creo que por ahí está nuestra amiga de Rizoma, que la vi por ahí dando vueltas, no sé, allá, y que la conocemos de las redes, no la había visto nunca en persona, y bueno, fuimos a la Feria de La Rioja, nos encontramos, conversamos mucho, y a partir de eso cómo se van tejiendo contactos más humanos, digamos, porque no es yo te envío una caja, viste, con tantos ejemplares, venderlo, me remití el dinero después y listo, y ahí se terminó todo, sino ir, conversar de los títulos, llevar nuestros autores, que fuimos acá, está Celina, a otras que nos acompañen, digamos, y acompañarlos a ellos mismos, y presentar el libro y ver por primera vez, porque se da con nuestras editoriales independientes, que nuestros autores están vivos casi el 99% más o menos. Entonces, ir y decir, no, miren, estos son nuestros autores, esta es la gente que escribe, esta persona hizo este libro, y ya no deje de ser un ente así como alejado, digamos, de lo humano. Así que bueno, ese es un laburo, y como vos decías recién, hoy él también decía de esto de a veces el hecho de venir de lugares donde no tenemos todo lo material, tener que ingeniárselas para ser el que lee el texto, el que labura con el autor, y pelearse porque esa palabra me parece que no tendría que ir, y tendría que ir en otra expresión, y estar hasta convencerlo y ver quién gana, y que generalmente esperamos que gane el texto, y luego está todo el trabajo de la edición, del diseño, y después venderlo. Porque tenemos algo que tenemos que hacer con todo eso que tenemos ahí,
y tener que salir y cargarse las valijitas con los libros y afrontar climas tremendos como el de Santiago, que nos tocó el día más caliente del año más o menos. Y esas cosas, pero que después eso se convierte en una cuestión anecdótica y lo importante es que vos llevaste el libro, el que te costó laburo, a otros lados, ¿viste? Y entonces alguien vino ahí, conectó con el libro, lo levanta, le gusta, lo compra y conversa con vos, ¿viste? Y te pregunta cosas, ¿viste? Del autor, porque me ha pasado de preguntarme cosas, quién es, mira qué bueno, y cosas que parecen risa, pero que a veces dicen, pero ¿cómo? Cuando dicen, ¿y ustedes escriben ahí? O sea, sí, escribimos básicamente. Así que yo creo que, bueno, todas esas cosas lindas, por lo menos hablo personalmente, me ha traído este trabajo de editor, y como mi compañero dice también esta cosa de el hecho de saber el oficio de la escritura ayuda a laburar con el tipo que escribe de otra manera distinta que si solamente fuéramos los tipos que se dedican al negocio de la edición sin más. O sea, nos interesa crear un libro para vender. Nos interesa crear un libro para vender, pero también nos interesa qué está diciendo ese libro que se vende. Hay dos palabras que me quedó resonando y que me parecen súper importantes. Una la que decía el compañero viajero de Jujuy, el encuentro, ¿no?, con estas cosas del productor. Y la otra palabra que por ahí se la dice medio con pinzas, pero es la de monetizar. Me parecen súper, o sea, fundamentales para poder sostener cualquier proyecto cultural, más allá de una editorial, como puede tener una compañía de danza, un grupo de teatro, independiente, y tiene que ver con cómo hago para formar un público, o sea, cómo hago para vender, convencer a una persona. Siempre juega la culpa, no, tengo este libro de esta autora, y creo que en ese convencerlo no hay que leer con culpa. Para mí la lectura no debería generar culpa, pero sí convencerlo con che, o sea, esta vez, ahora que estás en una feria independiente, por esta vez llevate un libro que no vas a encontrar mañana, o sea, un libro que el día de mañana podés ir a cualquier librería y lo vas a conseguir. Hoy, por esta gran oferta y promoción, tenés esta editorial que no está todos los días, no tiene un negocio en el que vos puedas ir, y tenés la oportunidad de llevarte una lectura que además es totalmente nueva, porque no está pasada por el filtro del monopolio. O sea, hay grandes escritoras, grandes escritores, pero también son grandes porque uno ha estado formado en esa lectura. Entonces hay un concepto muy invisible de lo que es la buena lectura, la buena literatura, que es muy difícil verlo, porque está tan metido en la cabeza de uno que no se da cuenta que no es natural. O sea, la buena literatura no es algo que se ve naturalmente, han formado de esa manera, han dado una cierta lectura en la escuela, un padre, una madre, una tía, alguien nos ha dado un libro y nos ha dicho esto es un buen libro, y eso genera un concepto de qué es lo que esperamos de un libro, y funciona en el objeto. O sea, uno lee un libro y espera una cosa así, de tamaño A5, con lomo. Entonces cuando uno ve otra cosa que no es eso, ¿qué más? Entonces la dificultad, me parece, y la apuesta de la edición independiente pasa por aprender a monetizar esa propuesta contrahegemónica, que no está mal. O sea, no está mal monetizar, no está mal querer tener una ganancia económica, porque, o sea, no sé, creo que ninguno vivimos solamente de esto. Yo tengo 4 trabajos, incluyendo la editorial. Entonces, y a lo que apostamos del proyecto es poder vivir de esto, porque este es nuestro oficio. O sea, si alguien viene y te dice, yo quiero poner un emprendimiento de venta de carcasas de celular, y nadie te mira con una cara extraña, ¿no? Bueno, dale para adelante. Ahora va y le decía a alguien, che, quiero poner una editorial y vivir de eso, es como, ¿qué te pasa? Claro, estás lavando guita, básicamente. Pero bueno, creo que es importante recalcarlo, el que si hay un interés por la venta, hay un interés por la monetización, desde una propuesta contrahegemónica. O sea, monetizar no en el sentido de que vayamos a vivir en una mansión el día de mañana, ojalá, pero no es lo importante, es como el sueño, pero sí poder vivir, o sea, vivir, no sobrevivir, que es otra cosa, sino vivir, o sea, tener como un proyecto de vida que se sostenga en base a un trabajo,
que es la edición, que es la distribución del libro, que es un proyecto cultural muy difícil, que requiere un grado de especialización muy grande, en el que uno se juega todo, digamos. Entonces, bueno, rescatar eso, como el encuentro y la monetización, como para que queden esas dos ideas ahí flotando. Che, ¿puedo preguntar algo? Sí, por favor. Ayer estuve dando un tallercito de poesía visual para gente muy jovencita que viene del campo de las artes, digamos, se está acercando. Y cuando cerramos el taller, hablando de lo que vos me decís, cuando cerramos el taller, la chica me dice, bueno, queremos comprar, antes de irnos queremos comprar un par de libros, ¿qué nos recomendás? No, me parece fantástico. Primero, vayan a charlar con los editores, pregúntenles a ellos qué es lo que tienen y les cuentan qué les interesa, qué más o menos les gusta, por dónde andan buscando, y los chicos, todos los que están ahí, van a saber recomendar algo, y aprovechen ahora porque son libros que no van a encontrar en las librerías hasta que estos chicos vuelvan el año que viene a la feria librera. Entonces es el momento para comprar libros ya, de gente que no conocen y demás, libros estéticos, libros, objetos artísticos, hermosos, libros. Y la pregunta es, cuando se acerca gente así por primera vez, gente changuita que se está acercando a las editoriales, que están acostumbrados a ir a las librerías y comprar los libros que leen todos, digamos, y de pronto empiezan a acercarse a otro tipo de lectura. ¿Qué buscan? Me interesa como docente. O sea, ¿qué busca esa gente que por primera vez se acerca a una editorial independiente? ¿Cuáles son las preguntas que les hacen? Para poder guiar, digamos, para poder acompañar desde el rol de uno fuera del editorial, cómo buscar. Bueno, inicio yo la que tengo el micrófono. Bueno, la pregunta, me pasó en Santiago, que las preguntas recurrentes fueron, yo leo poesía amorosa, ¿cuál podría buscar? Y básicamente dije yo, bueno, fulano, porque, por ejemplo, qué casualidad, acabamos de editar este libro. Sí, totalmente, por favor. Solo cheque el libro. Que creo que el grupo de editores de ahí estábamos todavía pensando cómo vamos a cobrar eso todavía. Algún día, bueno, ojalá no perdamos todo. Yo van por ese lado, preguntar, siempre comento, o sea, qué libro es, o sea, de qué trata porque realmente a veces los títulos no son tan, digamos, transparentes en algunos casos. Me pasó con tu libro, ¿sabes? Pero ¿qué significa Oscos, por empezar? Y bueno, se trata de esto, el libro es esto, y así conversando. Y de esa manera fue con los demás títulos, que bueno, eligieron uno y se llevaron. Pero siempre tratan de, no, en mi caso, que yo tengo, me encanta recomendar libros, entonces yo me pongo a explicar y comento. Y con el vivo temor a veces de aburrir a quien me está preguntado. Yo no le estaré diciendo mucho de tantos libros, ofertándole tanto que en un momento, y suelo pensar siempre en preguntar qué es lo que usualmente lees, o sea, a dónde vas, por dónde generalmente, para no ofertarle un libro de filosofía a gente que detesta la filosofía, por ejemplo, y que se termina yendo a comprar del otro lado. Trato siempre de que me compren a mí, sin hablar mal de las otras. A mí me pasa que, bueno, tu pregunta es, ¿qué vienen a preguntar, digamos? Sí, yo creo que piden humanidad, digamos, esa es mi sensación, ¿no? Yo que me dedico a recomendar libros también, creo que vienen a buscar un libro que esté atravesado por una biografía, que esté atravesado por un cuerpo, que tenga atrás una historia, ¿no? Que es, me parece, lo que se pierde en otros aspectos, en otros lugares. Y eso es muy valioso porque eso para mí vuelve una cultura letrada que ha sido súper opresora, la vuelve a la oralidad. Y la vuelve a la mirada sobre el otro y del otro sobre los otros. Y esta cosa de interpelarnos en el sentido de, más allá de las temáticas que se pueden tocar en el texto, sino
cómo y para qué se atraviesan las temáticas, también la manera. Vos recién decías bueno, le gustan los poemas de amor, fantástico, o sea, fantástico, creo que a todos nos gustan en cierta medida los poemas de amor. Y yo recomendaría, no sé, el libro del mal amor, por ejemplo, de Esbarra. Digo, hay muchas maneras de volver un gusto que puede llegar a ser tomado como superfluo, como un consumo más, se le puede volver un problema político. Un libro puede atravesar una biografía e interpelarnos, preguntarnos. En ese sentido creo que nosotros ahí humanizamos. Qué sé yo, a mí me gusta contar cómo llegué a determinados autores, qué me pasó cuando me encontré con esos autores, qué me estaba pasando a mí cuando me encontré, qué me dijo, qué no me dijo de mí. Creo que ahí hay algo que acerca al autor, que lo vuelve... Nada, y lo político se vuelve más cercano. Para mí ahí también se vuelve algo más corporal, más artesanal. Tu pregunta me hizo acordar, hace poquito estuvimos en la Migra, en la Feria de Arte Gráfico de Buenos Aires, y estuvimos a la par de Carlos Ríos, que tiene un proyecto editorial cartonero se llama Oficina Perambulante, que es hermoso, alucinante. Carlos es alto novelista, alto poeta, y me encantó, o sea, cuando los pibes se le acercaban y le preguntaban de sus libros, que son miniaturas y que no parecen libros a veces, me encanta. Y Carlos, una pasión, pero una pasión así de contar sobre la autora, el autor, sobre ese texto, se sale una bocha, pero lo transmite de una manera tan humana. Aparece el nombre humano ahí, y que digo, o sea, ¿qué librero lo hace? O sea, está claro, digamos, que un librero no puede leer todos los libros que tiene. O sea, me encanta, digamos, lo que dice Ale, porque vos lees el libro, digamos, me tiran los comentarios, no sé cuánto. No sé si miente, pero digamos, o sea, que piola esto que esté el editor detrás de la mesa. A mí me gusta pensar en el stand como una mesa, digamos, y en esa cercanía que uno tiene con ese posible lector, esa posible lectora. Y digamos, bueno, no sé, a nosotros nos pasa, por ejemplo, que nos acerca un pibe, una piba, le llama la atención el nombre del editorial, que es Tóxicos. Tóxico, es, la tóxica y no sé cuánto, y sale ahí el chiste, y además Tóxicos tiene la X inclusiva, que es como una tomadura de pelo, y digamos, por la cuestión de que el lenguaje es histórico, que muta y demás, pero llama la atención eso. Y cuando nos preguntan, bueno, no sé, tienen algo, no sé, de amor, puede ser romántico, no sé cuánto, y nosotros tenemos un poemario que se llama La rabia es un estado de la forma, o sea, ese título les encanta, La rabia es un estado de la forma, digamos, o sea. Y hay 3 poemas ahí espectaculares, que me gustan a mí, son espectaculares, ¿no? María Santiago Papasquial, del Bosque Barran, y que hablan del amor, pero como decía Ale, o sea, cómo hablar del amor en un sentido más, digamos, no convencional, digamos, porque no la típica de esto de que ya sé lo que va a pasar, digamos, o sea, ya sé por dónde va esto, sino hablar del amor, entrarle al amor de otra manera, digamos. Me parece que hay poéticas, hay autores, autoras que entran, digamos, a los tópicos de diferentes maneras muy diversas, y me parece en el sentido, volviendo a la cuestión de la edición independiente, la edición artesanal, que acá, en edición independiente, digamos, esas poéticas tienen un lugar, digamos. Tienen un lugar, y ese lugar quizá que no tienen en el sistema de publicación, en las grandes editoriales, pero está ese lugar, la literatura, esas poéticas circulan, esos autores, autoras circulan, y eso me parece, digamos, como la posta, digamos. Y no deja de ser para mí, digamos, eso parte, digamos, de la identidad del proyecto, de la identidad de la acción como identidad, digamos. Me parece que es una acción política, que el editor esté detrás de la mesa hablando de los libros que publica. Y además convengamos que las editores publican lecturas, sus lecturas. O sea, lo que uno publica son modos de leer en todo caso. Obviamente puede ser pueden no gustar, pueden parecer políticamente incorrectos, pueden parecer, no sé, ¿por qué publicás esta novela que no circula desde los 40? Y bueno, porque la novela esa que no circula desde los 40, desde los 60, no es Rayuela, pero está buenísima.
O sea, Sara Gallardo, digamos, que ahora comenzó a circular de nuevo, no por nada comenzó a circular, digamos, una poética tremenda, y la edición artesanal apuesta por eso, digamos, por la construcción de un catálogo, por la construcción de identidad, apostar por poéticas, digamos, que se la juegan. Y en ese sentido, digamos, o sea, otra vez vuelvo, o sea, que piola, digamos, que el editor, la editora también escriba, porque entonces tenemos la cercanía con la escritura, digamos, o sea, escribir para mí es jugártela, si no tiene chiste, digamos, escribir, o también puede ser pintar, o hacer cine, o hacer una escultura, qué sé yo. En este caso diría, digamos, escribir, o sea, que bueno cuando editar libros se vuelve, digamos, algo propositivo, digamos. Me gusta pensar en la edición como un virus. Y a ver, yo en cuanto a esa pregunta, lo nuestro es una temática de viaje. Inicialmente yo me considero viajero y cuento un viaje con narrativa, con poemas, con relatos, pero bueno, esa es más mi visión desde la autopublicación y desde un viaje. Pero bueno, también esa pregunta difiere en relación al entorno, al contexto. Es muy distinto el público que puedas tener en un lugar como este, qué sé yo, que es un centro cultural, a como una feria del libro. Una feria del libro es como todavía muchísimo más plural, y por ahí hay gente que vos ves que pasa y que no sabe, porque también uno aprende un poco a leer al público. Y dice, este le voy a recomendar este porque le gusta más este, y ya la gente se para. Y la ventaja que tienen este tipo de ediciones es que la gente se para mucho con el objeto. Como, mirá qué distinto, esto que hablábamos, ¿no? Que se innova desde acá. Mirá, ¿y esto de qué se trata? Y uno ya sabe. Y también esa otra ventaja de la edición así independiente es eso, que no te va a leer la solapa, para la solapa que la lea él. O sea, vos le contás ese detrás. Pero sí, lo que te preguntan que es muy diverso también. Depende mucho del público, el contexto, pero sí está bueno ese ir y vuelta, de que vos hay que responder, ¿cómo estás preparado vos? Porque esa es la otra parte que decimos, de que tenés 20 manos, hacer de todo, es tu otra parte. Todo lo que estuve elaborando, escribiendo, editando, ahora cómo yo muestro eso, cómo engancho, ¿cierto?, de la mejor de las maneras, a ese potencial cliente, digamos, bueno, hablando del consumo siempre están, así que monetizar y demás, pero de una manera no de vender. Muchas veces a mí me pasa, o sea, prefiero, qué sé yo, que esa persona se enganche, esté un rato hablando y demás, a que me compre. Por ahí viene alguien, esto, dame este, ¿viste? Porque hay gente que tiene ese chip, dame este que le gustó, qué sé yo, el dibujito, y vos esto que, bueno, lo vendí, pero faltó algo acá, como que no estuvo tan buena esta venta, y que pasa también. Y bueno, esa otra parte, lo de qué ofrecer, qué busca la gente, es como la parte final, como para terminar este círculo de un proceso que empezó hace mucho tiempo, que es clave también para eso que hablamos, monetizar y que continúe. No sé si hay otra pregunta. ¿Tiene una pregunta? ¿No? Mirá, los músicos, hace rato que... Los músicos hace rato que componen, arreglan, van viendo cómo suena, lo arman, se meten en un estudio, que a esta altura del partido es una computadora, y lo terminan subiendo a Spotify en una semana. ¿Estamos cerca de que pase eso con las letras? ¿Está pasando eso? ¿Van a terminar desapareciendo todas las grandes editoriales de música o las editoriales de letras? Yo dudo que las grandes editoriales desaparezcan, digamos. O sea, el sistema de publicación, o sea, es una bestia y no creo que desaparezca. La tendencia es obvia, digamos. Pero me parece que la innovación tecnológica, también igual hay que ser puntual con esto y dar fino, porque no todos tienen las condiciones de posibilidad, el acceso, digamos, a la cultura, el acceso, por ejemplo, a una computadora, a internet, que son por ahí fundamentales para editar un libro. O sea, sin computadora nosotros, por ejemplo, no podríamos editar libros, sin una impresora, por ejemplo. O sea, hay condiciones posibles, hay unos materiales ahí, hay unas tecnologías mínimas, pequeñas, pero están, digamos, o sea, no hay que desconocer eso. Por otra parte está la cuestión, digamos, de desmitificar un poco la noción de libro y la noción de publicación. O sea,
nosotros con Tóxicos siempre tratamos de que el libro sea lo más familiar posible, o sea, el libro que no sea un objeto exquisito y de alta cultura, digamos, porque tranquilamente podría ser un disco, por ejemplo, o una película. Y entonces el libro, o sea, por ejemplo, la edición artesanal y la edición cartonazo y la edición independiente a pequeña escala, me parece que el libro, o sea, no es un objeto inalcanzable, sino que es un objeto que está ahí, cercano. Y en la edición artesanal, no sé, por ejemplo, Carlos Ríos, Eric Sherlock de Barrabejas, hay gente, hay un autor que dice, che, tengo una obra que está medio piola y me parece que va con un catálogo. Y ellos dicen, en vez de decir, bueno, sí te voy a publicar, bueno, el proceso de edición no sé cuánto, no dicen eso, sino que dicen, che, mira, lo puedes hacer vos, no sé por qué carajo tienes que esperar tanto tiempo, digamos. O sea, digamos, esta cuestión, digamos, esta separación, esta decisión entre escritura y publicación es reciente, digamos, o sea, Joyce, que fue a una gran editorial a publicar el Ulises, no, o sea, fueron ediciones caseras, a pequeña escala, artesanales, digamos, o sea, cómo el sistema, digo, a lo que voy, digamos, cómo el sistema, o sea, con el tiempo, con el aparato, con el discurso que es tan poderoso, milita la cuestión esta de que hay imposibles y de que, bueno, si se hacen libros, bueno, los libros se hacen así, porque si no se hacen de esta manera no son libros, o si no se publica a esta escala, bueno, no sos una editorial, no sé qué carajo serás, pero no sos una editorial, por ejemplo. Y ahí también es el contacto con la escritura, digamos, con la literatura. O sea, bueno, o sea, sos autor, sos autora, en tanto tengas 5 novelas publicadas. Si tenés una novela, bueno, no sos autor. Y más aún si publicaste una edición en una editorial cartonera, bueno, no sé qué, no existe. O sea, digo, me parece que armar un proyecto, volviendo, digamos, a lo que nos junta hoy, armar un proyecto editorial, independiente, a pequeña escala, o artesanal, o cartonero, no es una utopía, no es imposible. Para mí hay que tener power, o sea, ganas, hay que meterle pasión a eso. Si te gusta, bueno, bienvenido sea. Si te gustan las artes gráficas, si te gusta la cuestión visual, y si encima escribes, y es fenomenal, digamos. O sea, no es imposible eso. Obviamente hay que generar un plan, digamos, para todo, digamos. Como, no sé, queremos armar un disco, bueno, necesitamos un plan, o sea, qué tema, qué onda, digamos, qué estilo de música, digamos. Bueno, la edición más o menos va por ahí. No es imposible. A mí me parece que la cuestión, el problema de la edición, o de la editorial en todo caso, de las pequeñas editoriales, es cómo sobrevivir a todo esto, digamos. O sea, cómo sobrevivir, digamos, a este discurso predominante que dice, bueno, tu editorial tiene que todo el tiempo crecer, más publicaciones, tiradas más amplias y no sé cuánto. Pero la verdad que no todas las economías, no todos los bolsillos pueden. Y a veces el editor, la editora, se mete por esos caminos, por esos vericuetos, y de querer imprimir miles de ejemplares de una novela, y la editorial se funde, digamos. En ese sentido, digamos, cómo sobrevivir, o sea, cómo hacer que ese proyecto mantenga una identidad a largo plazo. Y obviamente hay que pensar, digamos, en el catálogo, en no publicar cualquier cosa, en que lo que uno publica, digamos, sea la posta, digamos, en todo caso. O sea, si bien hace rato decía, bueno, son modos de leer, o sea, son mis lecturas, pero que esas lecturas, bueno, son las lecturas que a mí me muevan, digamos, y son las lecturas que en algún punto uno como editor, como editora, las quiere compartir con un otro, en todo caso, porque dice, bueno, esta novela está buenísima, esta poesía está copada, y no sé cuánto, digamos. Me parece, digamos, que la idea del plan tiene que estar siempre presente y durar mucho, digamos, o sea, investigar. Si uno quiere meterse a editar libros, investigar, se está haciendo de todo en la Argentina, de todo, la edición independiente, la edición artesanal, y hay proyectos hermosos, hay propuestas preciosas, y me parece que también, o sea, volviendo a la cuestión de la conexión, o sea, cómo conectarnos. A mí me parece que, o sea, que uno individualmente no puede sobrevivir por mucho tiempo, pero aliado con otro proyecto, me parece que por ahí va, digamos, la cuestión. Y de esa manera generar comunidad. O sea, la edición independiente, a pequeña escala sobre todo, me parece que genera comunidad. La edición artesanal genera comunidad. La edición es cercana,
los autores están ahí, digamos, y no son algo, digamos, que uno encuentra en una librería inmensa en la que proliferan, no sé, títulos de aquí para allá y demás, y uno no sabe, digamos, qué leer, y uno piensa, digamos, ¿por qué publican tanto, digamos? También esta cuestión, digamos, o sea, ojo con querer publicar tanto, digamos. A veces yo, por ejemplo, cuando pienso, por ejemplo, en relación a la escritura, digamos, también ojo con querer, ojo con querer inmediatamente publicar, no sé por qué, o sea, en todo caso, ¿para qué publicar? O sea, ¿para qué escribir? ¿Para publicar o para compartir, digamos? O sea, ¿qué nos mueve? O sea, la escritura, ¿por dónde nos mueve, digamos? ¿Para qué, digamos? Y también aquí la edición me parece que va por ahí, digamos, o sea, ¿por qué edito esto, digamos? ¿Es para ganar unos mangos solamente? ¿O es porque es una propuesta política, es una propuesta estética que quiero defender, que quiero potenciar y demás? Así que, en el sentido, bueno, me parece que la salida, en todo caso, es colectiva y me gusta pensar, y quiero que todos los que escriben dejen de pensar, digamos, que el libro es un objeto, digamos, inalcanzable, digamos, sino que está ahí. Y hay muchos formatos, hay muchas materialidades, y me parece que ahí están las cosas, digamos, y hay que tener ganas de implementarse. La pregunta era, bueno, los músicos graban, producen toda una semana, ¿qué tan cerca estamos de eso en la edición? Me parece una pregunta muy... igual hay como... Sí, hay como escritura, así que las publica, pero no es lo mismo escritura que publicación de libros, como primera distinción, pero sí hay Padlet, una cosa así, hay como varias plataformas donde la gente sube escritos directamente. Me parece que es una pregunta que encierra como varias preguntas trampa que está bueno plantearlas, digamos. En principio, no estamos cerca de eso. Segundo, ojalá que no suceda, porque creo que en toda producción artística hay un momento de reflexión que la industria va desplazando esto, como la necesidad constante y apabullante de tener que producir, tener que publicar, tener que sacar 10 libros, una canción por semana, parte también de un ritmo de trabajo y de necesidad de productividad que no va con el concepto de una creatividad, que no es una explosión del momento, sino es un trabajo constante de revisitar, dejar una canción o dejar un texto, descansarlo un rato, volverlo a leer, trabajarlo y que haya realmente no solo una explosión de creatividad, o sea, no solamente un Pollock, así que Pollock no era un baldazo de pintura sobre el lienzo, había un trabajo, un concepto artístico muy pensado y muy meditado. Entonces, también, ¿qué es producir algo en una semana? También yo puedo agarrar cualquier texto, estar sin dormir 3 días, y he llegado a hacer, maquetarlo, o sea, pasarlo al diseño, convertirlo, eso es de lo que estamos hablando, justamente, darle un formato de libro, entendido como el esquema que todos tenemos preconcebido como un libro, sin leerlo, sin editarlo, sin tener una charla con el autor, ponerle una tapa y mandarlo a imprenta, en nuestro caso en una editorial artesanal, pero esa es la cultura comercial de la edición y de la literatura, no leer, sino hacer encajar los textos en formatos. Hago encajar este texto como se supone que es la buena literatura y no realmente ver qué es lo que el texto está pidiendo. Creo que ahí es la apuesta, digamos, cómo creamos un espacio independiente apostando por formas alternativas de publicación, tanto desde el diseño, pero sobre todo desde la lectura como un acto profundamente revolucionario en el que es una pérdida de tiempo, o sea, no es productivo, no es la necesidad de producción, sino tomarse el tiempo contraproducentemente y pensarlo eso, como lo que el texto pide, qué es lo que, o una canción o cualquier forma artística, o sea, cualquiera que produzca arte sabe que ahí uno lo ve y algo no cuadra, hay como un criterio que uno va adquiriendo y ese criterio es lo que ofrece uno como artista, ¿no? El criterio de saber cómo mejorar algo, y creo que hay como un rol fundamental en todas las ramas del arte, en algunas más, en algunas menos, que es el del editor. O sea, en la literatura el editor está muy posicionado, pero ahora en la música están los productores, en la danza hay el director, o sea, hay una figura que mediatiza ahí, y espero que esa figura
siempre tenga la paciencia de decir, che, esto no puede salir en una semana. O sea, también ver como, bueno, los changos ahora pueden producir una canción en una semana, pero entran también en la vorágine de que no compiten contra las grandes disqueras, por ejemplo. Entonces, también se va como licuando ese producir rápido, lo que decía el Alfred, producir rápido para qué, o sea, producir con la conciencia y compromiso político y creativo, artístico, ¿no? El compromiso realmente de generar algo nuevo, algo novedoso y que haya sido producido contraproducentemente, que valga la redundancia. Sí. No, es cortito lo que yo podría decir. Para mí, como Spotify, el otro día discutíamos si toda la música se normaliza de alguna manera, o sea, escucha con un mismo reverb. Y creo que en el mundo del libro eso no está pasando para nada y está siendo profundamente diverso. Y eso es súper interesante. Que nos vienen indicando la muerte hace montones de años. ¿Viste? Yo puse un espacio ahí en Mina Clavel y pasa una señora y me dice, vos estás loco. Y sí, estoy re loco. Pero al mismo tiempo creo también que esa muerte nos permite otras vidas. Es como la muerte del rock, viste, que empezaba a encontrar rock en un montón de lados también. O sea, en el teatro hay más rock que en el rock ya. Y eso me parece que es re sano, porque lo vuelve re diverso. Y me parece que no hay ninguna editorial independiente que se copie en un punto. Si bien hay autores que se vuelven a repetir porque son caminos que nos permiten crecer y nos permiten pensar, siempre hay una búsqueda de creatividad re viva, re sana. Y no veo esa estandarización de los medios todavía. Tal vez sí sea un negocio en algún momento, no sé, parece que no, pero por ahora no. Yo tenía una pregunta. No sé si llega hasta ahí. Ya hablando en este mundo, ¿no?, del arte, pero yo voy más enfocada a la literatura, mi pregunta era si creen que el mundo literario en sí es también limitante para las personas de autopublicación, o sea, las personas que se autopublican, que, como decían, siempre hay que tener power, garra para poder animarse, pero yo digo eso que también hablan de constante publicación y todo eso lo crea el mismo mundo, ¿no? Bueno, o sea, la pregunta era cómo vemos la situación de la autopublicación en este contexto. Bueno, un poco lo que dice el Alfred del Power tiene que ver, me parece, con que en general es un mal, sí, bueno, nunca es un buen momento, ¿no?, pero particularmente ahora es un momento jodido para la producción artística, cualquier rama del arte, digamos. En cuanto a voluntad, te podría decir, la barrera es cero. O sea, la autopublicación tiene que ver con las ganas de crear. El tema es que uno ahí entra como, si vas a una editorial, no es autopublicación, ¿entendés? A menos que vos seas tu propio editor y tengas tu propia editorial. O sea, es como un juego de palabras ahí que choca. Pero yo te puedo hacer que vos hablas con cualquier editor, una editorial independiente, y lo primero que va a hacer es darte una mano, pasarte los programas, o sea, darte toda la ayuda necesaria para que si vos no querés ir a una editorial, no querés pasar por un proceso de selección o de convocatoria, que es más o menos como la forma más fácil de acceder, o sea, esperar que haya una convocatoria, mandar tu texto y esperar que te lo elijan. Si no querés pasar por ese proceso, porque no te interesa, porque vos considerás que tu trabajo como escritora es bueno y es suficiente para publicarlo, está perfecto, pero te acercas a cualquier editor de esta mesa y le decís, che, ¿cómo se hace esto? Me dan la mano, la verdad no tengo idea. Cualquier persona, porque además me encanta hablar de estas cosas, está ahí, nada, esto, como compartir y difundir un conocimiento que la idea es que sea cada vez más fácil. O sea, yo la verdad que no le deseo a nadie la cantidad de horas de YouTube que tengo encima, tutoriales. Pero, o sea, la respuesta es eso, la barrera es cero. La autopublicación está tan al alcance de la mano como estamos nosotros acá, ¿no? No hay una distancia. Y creo que en general que nos juntamos, cada vez que hablamos, es como nos compartimos como tips, hacemos cosas ya del oficio,
cosas que nos han pasado, cosas malas, datos de imprenta, datos de papel, datos de esto, o sea, como todo un mercado negro de data, así, de información, que a nadie le interesa, digamos, más que a nosotros. Bueno, si alguien quiere preguntar, sí, está la información ahí. Así que bueno, sí, acá estamos, cualquier pregunta. A mí me parece re buena la pregunta y voy a tratar de responder desde mi punto de vista con total sinceridad. Me parece que hay un lobby político, un lobby literario, digamos, que hace que la autopublicación sea vista como un atajo y que es vista como va en desmedro del autor, de lo que el autor hace, de lo que el autor propone. Me parece que eso está, que eso existe, y al mismo tiempo también me acuerdo de Escudero, Jorge Leónidas Escudero, un poeta sanjuanino que empezó a escribir a los 40 años y sus primeros 7 libros fueron autopublicaciones y hoy es honoris causa, tiene una obra completa, falleció ya, pero digo, hay algo en la testarudez de quién sabe lo que está haciendo que no importa, que más tarde o más temprano, si eso es valioso, los campos caretas de la literatura van a terminar por verlo porque es realidad, porque es una verdad. Y lo que es mentira se desvanece. O sea, lo que es un invento, una publicidad en un diario importante y no tiene un trasfondo corporal, político, real, muere. Entonces me parece que hay que trascender esa como, me parece que son como los campos, así, ¿no? Que se generan campos y determinado nombre, si te escribió en la solapa, si te escribió en la parte de atrás, bueno, valoriza. Ese tipo de cosas me parece que está bueno decirlas que existen y está bueno también problematizarlas, digamos, porque claramente, digamos, si no se vuelve un feudalismo de la literatura así de triste, de pobre. Bueno, les agradecemos muchísimo a ustedes por estar por acá. Quedaron varias cosas, creo, de las que dijeron hablando de la parada política, sobre todo que eso fue también una declaración independiente, lo pensamos, lo escuchaba y lo pensábamos nosotros también de la parada política también, que es un primer centro independiente, de hacer una feria librera, también es una parada política, así que bueno, estamos muy contentos de que vamos a ver acá. Quedaron comentarios. El libro hoy trasciende la palabra, que la creatividad es lo principal, así que realmente y seguimos con la siguiente.